Pues buenas tardes a todos y todas los que ya están presentes. Les agradecemos su presencia en nombre del Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información. Pues el día de hoy tenemos nuestro webinar, Fundamentos de Blockchain y Distributed Ledger Technologies para empresas de tecnologías de la información. Entonces, si me permiten, les leeré nuestro código de conducta del instituto. Así es que, bueno, primero recordarles que al final de la charla daremos un espacio de preguntas y respuestas, por lo que cualquier duda o comentario que tengan podrán escribirlas a través del espacio de preguntas y respuestas que tenemos aquí en la plataforma. Y al final daremos ya este tiempo para que nuestro speaker Rogelio pueda responderlas. Como código de conducta, en instancia número 1, se pide a los participantes seguir las indicaciones del staff y speakers durante toda la sesión para una ejecución exitosa de la misma. La reunión debe guiarse bajo un estricto respeto y una actitud positiva entre todos los participantes. Es decir, no usaremos malas palabras, insultar o usar un lenguaje obsceno durante la realización del evento, deseando generar un ambiente agradable para todos los involucrados, speakers, participantes y staff. Y no se tolerará ningún caso de acoso, discriminación, discursos amenazantes con respecto a raza, género, identidad y expresión de género, religión, discapacidad, estado civil, edad, orientación sexual, entre otros. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, me permito ahora sí presentar a nuestro speaker, Rogelio Reina, quien es ingeniero en electrónica y tiene 16 años de experiencia en desarrollo de sistemas embebidos, integración de automatización industrial y validación en controladores de dispositivos. Asimismo, es CEO de Vinde, una startup de Legal Tech que utiliza Bitcoin SV para solucionar las necesidades de la gestión de evidencia y la automatización de ejecución de contratos. Así es que, pues, bienvenido, Roger. Muchas gracias por estar con nosotros. Te cedo ahora sí el micrófono y la cámara completa y bueno, el espacio es todo tuyo. Gracias a todos y bienvenidos. Gracias, Ariadna. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues tenemos una jornada de 2 horas aquí adelante y mi objetivo personal es poder dar fundamentos de esta tecnología blockchain, hablar un poco acerca de otras Distributed Ledger Technologies que de alguna manera puedan darles herramientas para tomar decisiones con respecto a qué tecnología adoptar hacia el futuro, si es que algún día encuentran esa encrucijada donde tengan que adoptar alguna tecnología DLT. Bien. Ariadna nos leyó las reglas de conducta. Vamos a ser muy estrictos con ellas, pero también me gustaría que fuera una sesión dinámica. Entonces, ya tengo abierto aquí el sistema de questions and answers. Entonces, si en cualquier momento tiene alguna duda de lo que se está hablando, sírvanse de ponerla, escribirla. Y si lo veo pertinente, pues en ese momento la respondo. Si no, se trasladarían hacia la sección de preguntas y respuestas. Nada más, una pregunta para Ariadna. ¿Cuántas personas tenemos ahorita conectadas? De momento 13 y tienden a irse añadiendo más o menos en este rango de 5 minutos más. Ok, perfecto. Muy bien, pues por respeto a las personas que fueron puntuales, vamos comenzando. Tengo entendido que pueden ver mi pantalla y la cámara. Voy a estar refiriéndome específicamente a la presentación. Bien. El objetivo de la charla es platicar sobre blockchain para empresas de TI. Entonces, no podemos platicar de este tema sin empezar definiendo algunos conceptos básicos. Por ejemplo, ¿qué es blockchain? ¿Cierto? Bien. Vamos a tomar esta definición de Max Raskin sobre qué es un blockchain. De acuerdo a este autor de un libro que se llama La ley y la legalidad de los contratos inteligentes, un blockchain es una colección descentralizada de datos que es analizada por miembros de una red entre pares, ¿no? El peer-to-peer network.
Esa es una definición técnicamente corta, pero para efectos de negocio y para efectos de aplicaciones, es una definición lo suficientemente concreta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar esta y vamos a descomponerla en sus componentes, ¿no? El primer token de información que tenemos aquí es una colección descentralizada de datos. ¿A qué se referirá esto con una colección descentralizada de datos? ¿Y qué diferencia puede tener con otros esquemas donde separamos datos en diferentes lugares físicos, ¿no? Por ejemplo, bases de datos distribuidas. Datos y colección. Una colección de datos implicaría de alguna manera una estructura de datos. El blockchain implica una estructura de datos en particular, ¿sí? Que es básicamente la cadena de bloques, ¿no? Descentralizado es el concepto donde estos datos coexisten en múltiples lugares geográficos, en múltiples servidores lógicos también, ¿sí? Básicamente, cada nodo de un blockchain tiene una copia completa de lo que sería la historia completa del blockchain. Hay por ahí algunas optimizaciones que se pueden realizar, pero no vamos a entrar en detalle al respecto. Entonces, podemos decir que es una estructura de datos que está ubicada en diferentes nodos, que es analizada por miembros de una red entre pares, ¿no? Miembros de una red peer-to-peer. ¿Qué significa que es analizada? Analizada en el contexto de reforzar las reglas de un protocolo, ¿sí? Así como tenemos un protocolo de Internet, un IP, bueno, el stack completo que es TCP/IP, protocolos de comunicación de capa física, por ejemplo, Wi-Fi, y protocolos de capa de aplicación, por ejemplo, HTTP, FTP. Así podemos decir que blockchain es un protocolo, ¿de acuerdo? Un blockchain implica un protocolo que define las reglas por las cuales los miembros de esta red peer-to-peer pueden intercambiar información. Y también define en el protocolo las reglas que debe contener la información que es intercambiada o que es validada y analizada por estos nodos. En términos prácticos, vamos a considerar el caso de Bitcoin, que es el primer blockchain público que existió. De hecho, es el primer blockchain que existió, que sigue existiendo y que tiene ya 11 años en el mundo, ¿no? En este caso, cuando una persona tiene un Bitcoin y se lo manda a otra persona, el que está transmitiendo el valor, la moneda, tiene que construir una transacción que tiene ciertas propiedades, que tiene campos de entrada, campos de salida, campos de notas, hay una serie de requerimientos con respecto a firmas criptográficas y la tiene que generar de manera que el usuario tiene que generar esa información de manera que sea válida de acuerdo al protocolo. Una vez que crea esa transacción, ese usuario tiene que hacer un broadcast o tiene que conectarse a un nodo, o sea, a un miembro de esta red de entre pares para poder hacer un broadcast o poder transmitir su transacción. Es entonces cuando los miembros de la red peer-to-peer hacen el análisis de esa transacción y de todas las transacciones que hay. Cada uno de ellos analizan todas las transacciones. Esto nos ayuda a que solamente las transacciones que cumplan con el protocolo son las que se aceptan en el blockchain como parte de la cadena de bloques. Aquellas que no son compatibles se relegan, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual se analiza. Ahora, si dentro de esa transacción de blockchain se pusieron metadatos que, por ejemplo, podría ser un contrato inteligente, bueno, un script que automatiza la ejecución de un contrato, o un token que representa un valor real o un activo físico, o se está guardando información, por ejemplo, una fotografía o una bitácora en el blockchain, la red de peer-to-peer no va a validar esa información porque esa información ya es de una capa superior de protocolo. ¿De acuerdo? Bien. Les recuerdo que estoy viendo continuamente la parte de preguntas y respuestas. Bien.
Entonces, ¿qué es la blockchain? Pues podríamos decir ya en términos prácticos, en términos llanos, que es un libro público, seguro y global. ¿Qué significa esto de que sea un libro público? Básicamente, el libro público es aquel en el que yo puedo escribir o registrar información y está accesible para todas las personas, para que todas las personas puedan ver esa información. Es un libro público seguro porque solamente aquellos que tienen el acceso para escribir en ciertas, por así decirlo, páginas, o utilizando ciertas cuentas, son los que pueden hacerlo. ¿De acuerdo? A menos de que les roben sus claves privadas, nadie más puede escribirlo. También es seguro porque tiene una propiedad que es fantástica, que es la inmutabilidad de la información. Lo que ustedes registren en un blockchain público se va a quedar así permanentemente. ¿De acuerdo? Tal vez pueda haber algunos eventos en el blockchain que implique que se reacomoden el orden de las transacciones, pero en general es un libro público que queda inmutable. Las transacciones ya no se pueden alterar, solo podrían cambiar de orden en el peor de los casos. Y es global porque cualquier persona desde cualquier parte del mundo lo puede hacer. Incluso hay algunos prototipos en donde, de hecho hay una empresa tiene una patente sobre la manera de poder hacer broadcast de transacciones utilizando SMS. Sí, me escucharon bien. Una aplicación que crea una transacción de Bitcoin y hace el broadcast no a través del protocolo de Internet, a través de un API REST, por ejemplo, sino a través de SMS, donde esa transacción pues obviamente se parte en diferentes mensajes, se envían a un servidor o a otro nodo, y ese otro nodo las recupera, las vuelve a ensamblar y hace el broadcast por el nodo que lo envió. ¿Sí? Hay otras estrategias también para hacer broadcast o para hacer los registros. Bien. Entonces, ¿qué tan novedoso es realmente el blockchain? Es muy novedoso, pues les digo que el white paper salió en el 2008, la primera implementación de Bitcoin surgió en el 2009, y ha habido varias implementaciones de otros blockchains a lo largo de ese momento para acá, ¿no? Pero, ¿por qué es tan importante el blockchain? Vamos a contar una historia que tiene que ver con los incas, ¿sí? Los incas tenían una forma de llevar el registro de sus cuentas. Llámese de producción, censos y otro tipo de cuentas ya de sociedad, utilizando cuerdas con nudos, ¿sí? Aquí está en la presentación más o menos qué es lo que significan, ¿sí? Y podían hacer subtotales en esas mismas cuerdas. Entonces, era muy importante esto porque allí se podía llevar el registro de quién debía qué, ¿no? El problema con esto surgía cuando las transacciones entre las personas ocurrían solamente dentro de la misma ciudad. Este carrete de hilos, por así decirlo, fungían como el libro público, ¿sí? Cualquier persona que quería validar información podía ir al libro público y revisarla. El problema había dos problemas. Uno con los errores, que luego se tenían que corregir, que ese no era tanto problema porque pues, era un libro público, pero tenía guardianes que validaban que se siguiera el protocolo y que no cometieran errores al momento de hacer las cuentas. Y otro, si quería un comerciante hacer negocios con alguien de otra ciudad, pues ni modo que se llevaran el libro público de la ciudad A la ciudad B, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si bien el tipo de solución o el problema que soluciona el blockchain es semejante al que solucionaba este invento ya antiguo, es conveniente señalar que el blockchain tiene muchas ventajas técnicas utilizando la tecnología actual. Bien. La naturaleza de Bitcoin es tal que, una vez que la versión 0.1 fue liberada, el diseño nuclear del protocolo estuvo puesto en piedra para el resto de su vida, ¿sí?
algo que comentó Satoshi Nakamoto. Esto es importante señalar porque una de las cosas que pasa con los protocolos es que pueden ser volátiles, ¿sí? O sea, no volátiles, sino pueden ser modificables. Y de nada me sirve yo tener una tecnología que me promete inmutabilidad en la información si yo puedo alterar el protocolo en el futuro y hacer que el parte de la información del pasado sea incompatible con el nuevo protocolo, requiriendo que haya una escritura hacia el pasado en ese blockchain, ¿de acuerdo? Entonces, el diseño de Bitcoin y por ende de los blockchains que de alguna manera se hicieron spin-off de Bitcoin es tal, como lo dijo Satoshi Nakamoto, que una vez que se publica el protocolo y se empiezan a procesar transacciones, difícilmente el protocolo puede cambiar, ¿de acuerdo? Bien, blockchains contra bases de datos. ¿Cuál es la diferencia entre un blockchain contra una base de datos? Podemos decir que blockchain tenemos una mayor seguridad de acceso porque cada transacción hace uso de un dueto de llaves criptográficas o en general tiene que cumplir con ciertas características de seguridad en un lenguaje de programación que se llama script de Bitcoin. En la base de datos, esto no es general, pero estamos hablando de las bases de datos comunes. Hay una menor seguridad de acceso porque tenemos el concepto de roles y usuarios, roles, grupos y usuarios, con sus respectivos accesos a los objetos. De manera que si las credenciales de un usuario terminan siendo violentadas, pues quien se hizo de esas credenciales puede acceder a los recursos a los que tiene acceso ese usuario. ¿De acuerdo? Haciendo un uso eficiente de la información, o más bien siguiendo las mejores prácticas en la operación con blockchain, cada transacción que se realice de blockchain tiene que utilizar una dirección única, de manera que cada transacción utiliza un dueto de claves privadas y públicas, y es diferente en cada transacción. Haces una nueva transacción y es un nuevo par de llaves. Otra transacción es otro nuevo par de llaves, ¿de acuerdo? Eso significa que hay una sobrecarga o una carga de procesamiento y de memoria sustancial o mayor en el blockchain que en las bases de datos, ¿sí? Por esa razón es que el blockchain tiene un peor desempeño, porque cada transacción es validada por todos los nodos de la red, adicionalmente de que esa validación implica validar operaciones criptográficas, ¿no? Las bases de datos tienen un mejor desempeño. Cada transacción es validada por el servidor o el conjunto de servidores en el caso de una base de datos distribuida, ¿sí? En el caso del blockchain hay una mayor inmutabilidad porque cada bloque valida criptográficamente los anteriores. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero irme al pasado y modificar la transacción o el primer bloque, el bloque génesis de Bitcoin, la única manera de hacerlo es yéndome al pasado, modificando ese bloque y reconstruyendo todos los bloques hacia el futuro, con prueba de trabajo. ¿De acuerdo? Eso es esencialmente, entre más esté enterrado en el pasado la información, es mucho más complicado y requiere muchísimos más recursos computacionales poderlo atacar o poder cambiarlo. Eso sin considerar que la red de nodos peer-to-peer tiene que estar de acuerdo. En las bases de datos hay una menor inmutabilidad, aunque tenemos sistemas WORM, write once, read multiple times, ¿sí? En estas bases de datos, pues, físicamente se asegura la inmutabilidad. Pero al estar en un solo lugar, pues está el riesgo del defecto físico, ¿no?, de estas bases de datos. Exactamente dónde están operando estas bases de datos y qué es lo que pueden hacerse, ¿sí? O qué pasa si se dañan, ¿sí? ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué pasa si hay algún atentado? ¿O hay algo que haga que se descomponga esa base de datos? Se pierde ese registro. Se pierde esa base de datos. Blockchain, les comenté que es un libro público. ¿Eso quiere decir que no hay privacidad? No, no quiere decir eso. Un libro público
es donde yo puedo registrar las transacciones para que cualquier persona pueda revisarlo, ¿sí? Para que, en este caso, los nodos de la red peer-to-peer puedan validar que la información que yo estoy subiendo o sometiendo cumpla con el protocolo definido. ¿Pero eso quiere decir que la información que someta va a ser pública para todos? Sí, pero existen alternativas para poder garantizar una privacidad o poder tener una mayor privacidad, ¿sí? Y es utilizando criptografía. Yo puedo encriptar la información que someto al blockchain, ¿sí? Digamos que en la capa del blockchain, la información de capa 2. ¿Sí? Adicionalmente, la privacidad, otro tema importante de la privacidad es quién firma las transacciones. ¿Sí? Si yo utilizo una sola dirección de Bitcoin, por decirlo de alguna manera, y hago un conjunto de transacciones en el día con diferentes protocolos, entonces yo puedo, o una persona que esté viendo el libro puede ver que esa dirección está utilizando un conjunto de protocolos y puede usar mecanismos de investigación forense en sistemas o en la vida real para de alguna manera tratar de acotar quiénes serían los posibles dueños de esta dirección. En ese sentido, si se siguen las mejores prácticas en el uso de blockchain, cada transacción utiliza un par de llaves diferentes y entonces se tiene una mucha mayor privacidad, no anonimidad. Es importante separar la definición de anonimidad de privacidad. Lamentablemente hay mucha desconocimiento al respecto. No podríamos decir desconocimiento o podríamos decir también mala información en el mundo de criptomonedas y el mundo de blockchain, donde se confunde, donde uno de los objetivos del blockchain es garantizar la anonimidad de las personas que someten transacciones, y nada más lejos que la realidad. El blockchain no garantiza anonimidad. De hecho, se garantiza la no anonimidad, porque es un libro público. Para tener anonimidad, pues uno tiene que escribir en un lugar donde no lo puedan ver otras personas. A final de cuentas, todo puede ser ligado, porque esa transacción se generó en algún lado y se generó de un dispositivo que tenía una dirección IP. Entonces, ya hay mecanismos en donde se puede hacer análisis forense y llegar a quién originó qué cosa. Obviamente, hacer esos análisis pues requiere de muchos recursos, pero, por ejemplo, si se trata de una transacción que es evidencia de un crimen, puede llamarse lavado de dinero, terrorismo o algún otro, no sé, infringimiento de propiedad intelectual. Eso significaría que el gobierno podría hacer un análisis de esas transacciones que pueden ser evidencia de ese crimen para tratar de ver quién lo generó, ¿sí? Entonces ya todo el aparato de investigación gubernamental puede entrar en efecto. Entonces, en resumidas cuentas, el blockchain no es anónimo, no puede ser anónimo, ¿de acuerdo? Lo que sí se puede garantizar es la privacidad, que es diferente de la anonimidad, ¿sí? La privacidad es la capacidad que tiene el sistema de ofuscar la información perteneciente a los individuos, ¿no? o a los que están operando dicho sistema. Entonces, en ese sentido, la privacidad se mantiene hasta que no haya por decirlo de alguna manera, una orden de un juez que le pida a los mineros que acceder a los logs para ver de dónde se recibieron las transacciones y qué direcciones IP tenían en ese sentido. ¿De acuerdo? La base de datos, la privacidad está basada en el acceso. Si no tienes credenciales para entrar, pues no tienes acceso a los recursos, a la información, ¿sí? En el blockchain hay una mayor eficiencia en el almacenamiento de información en escala, ¿sí? Este es un tema ampliamente debatible y me gustaría poner un punto aquí, ¿sí? Cuando tenemos sistemas cerrados, donde yo puedo tener información en un sistema cerrado, eso lo que hace es que, o lo que invita, existe una motivación para que las personas que necesitan esos datos para operar hagan copias de esos datos, ¿sí? Entonces,
el mismo átomo de información, por decir, o el mismo archivo de información, el mismo bloque de información, aunque pudiera ser compartido o referenciado desde un solo lugar, realmente terminan múltiples copias, ¿sí? Ustedes pueden ver por ustedes mismos en sus empresas cuántas copias tienen de la misma información en su servidor de archivos, en su máquina local, en sus máquinas virtuales, en los discos duros externos. Realmente, ¿cuál de todo el conjunto de información es información que es única? ¿De acuerdo? En el caso del blockchain, si bien la información está duplicada en n cantidad de nodos, uno puede hacer siempre una referencia única a una versión lógica de esa información. Y no importa qué nodo se conecte uno podría acceder a esa información. Bien. Les recuerdo que estoy monitoreando el tema de las preguntas y respuestas por si alguien quiere hacer alguna. Esta es una curva de Gartner sobre el tema de blockchain y en qué estado de madurez se encuentra, ¿sí? Esta es una gráfica de madurez de la tecnología, donde tenemos el trigger de innovación, el pico de las expectativas infladas o expandidas. Luego tenemos el valle de la desilusión y la pendiente de la iluminación. Y el plano de la productividad, ¿de acuerdo? Esta es información extraída el año pasado. Hasta donde tengo entendido no han actualizado esta gráfica. Aquí se especifica en qué estado de madurez se encuentran las diferentes tecnologías spin-off o que utilizan blockchain, ¿de acuerdo? En la parte de minería de criptomonedas ya está en un punto en donde no es no genera las utilidades que se esperaban anteriormente para las personas, para los inversionistas, ¿sí? Los libros distribuidos, blockchain como tal, como concepto genérico, ¿no? Luego la parte de las carteras de criptomonedas están entrando en el valle de la desilusión, ¿sí? En el pico, aquí en este punto estaba plataformas de blockchain, ¿sí? Ese es un tema que vamos a tocar ahorita, ¿sí? Porque tengo que utilizar un blockchain público cuando puedo utilizar un blockchain privado derivado de una plataforma, ¿de acuerdo? Es un tema que vamos a tocar. Contratos inteligentes. Aquí me gustaría hacer una nota. Los contratos, el mismo concepto de contratos inteligentes es un concepto fallido, porque un contrato no puede ser inteligente. Un contrato es un acuerdo entre dos partes que aceptan someterse a unos términos en donde cada uno acuerdan en que cada uno va a hacer algo, ¿de acuerdo? En ese sentido, a lo que se refiere el mundo, por decirlo de alguna manera, o la literatura con smart contracts, no es más que mecanismos de automatización contractual. Y mecanismos de automatización contractual existen desde hace décadas, ¿sí? No son propios de blockchain. Es cierto, blockchain puede generar un incremento en la disponibilidad de esta tecnología de automatización contractual, pero para nada es tecnología que sea novedosa, ¿sí? Existe un concepto que se llama EDI, ¿sí? Electronic Data Interchange, que es básicamente una serie de protocolos a través de los cuales las empresas pueden intercambiar información. Piensan, por ejemplo, en cotizaciones, pedidos, órdenes de compra, órdenes de embarque, entregas, etcétera, ¿sí? Ahora que tenemos los ERPs en muchas de las empresas medianas y grandes, ya buena parte de lo que pudo haber sido automatizado al interior de las empresas ya se automatizó, ¿sí? Pero no así las interconexiones entre clientes y proveedores, ¿de acuerdo? Si yo pudiera conectar mi ERP al ERP de mis proveedores, entonces yo pudiera reducir, uno, mi plantilla administrativa, y dos, asegurar un mejor desempeño del flujo de documentos. Pero eso solo puede ocurrir si tengo un contrato de suministro maestro y todos los contratos legales que permitan dar una certeza de que eso va a ocurrir, ¿de acuerdo? Y así como esto, hay un conjunto de tecnologías, ¿de acuerdo? Están los oráculos de los
smart contracts, ¿de acuerdo? Que es mecanismos o artefactos que permiten conectar a los scripts, automatización de contratos con el mundo real, ¿sí? En general, hay varias cosas. Bien, vamos a pasar esta porque vamos a regresar posteriormente. ¿Qué tipo de aplicaciones podríamos tener sobre el uso de blockchain en diferentes industrias? Del lado de fintech, tecnología financiera, pues visiblemente la tecnología financiera es una de las primeras industrias que empezó a adoptar la tecnología blockchain. Y tiene que ver básicamente porque Bitcoin nació en esa industria, ¿sí? Bitcoin nació como un peer-to-peer electronic cash system. Ese es el nombre del white paper de Bitcoin, ¿sí? Entonces, al ser un dinero electrónico entre pares, entonces visiblemente la industria de tecnología financiera fue de las primeras que comenzó a adoptar esta tecnología. Y en ese sentido tenemos múltiples aplicaciones. Tenemos aplicaciones, por ejemplo, carteras móviles. Tenemos gestión de la identidad de los clientes, ¿sí? Tenemos toma de decisiones corporativas. Ya tenemos la parte de préstamos, ¿sí? Tenemos la parte de los bancos centrales que generan o que dictan las políticas macroeconómicas, que no está peleado Bitcoin o en este caso el blockchain con los bancos centrales. Los bancos centrales tienen un rol y un papel y pueden implementar ese rol y ese papel utilizando blockchain. Tenemos también temas de gestión de derivados, gestión de tokens, de alguna manera que puedan ofrecerse como mecanismos de inversión. Está la parte de la gestión de los datos en la nube y el intercambio de pagos directamente entre pares, ¿no? Así como otro tipo de cosas, crowdfunding, etc. Del lado de Industria 4.0, pues hay un conjunto de tecnologías que lo soportan, algunas de las cuales pudieran ser catalizadas utilizando esta tecnología de blockchain. Por ejemplo, planificación colaborativa, ¿sí? Para poder planificar colaborativamente, yo tengo que acceder a información propietaria de terceros. Y estos terceros tienen que acceder a información propietaria mía, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera podemos gestionar las licencias de acceso y hacerlas automáticamente? Eso puede hacerse a través de una automatización contractual utilizando blockchain, ¿sí? Procurement, abastecimiento inteligente, ¿de acuerdo? Fábrica 4.0 y logística de plug and play, donde yo puedo desconectar un proveedor y agregar otro proveedor. O si de repente tengo un pico en la demanda, que puedo conectar a 3 proveedores que son competencia entre sí para poder satisfacer la necesidad de mi suministro de materiales, para poder satisfacer yo, a su vez, la demanda de mis clientes, ¿de acuerdo? Estos se pueden automatizar o pueden verse beneficiados del uso de tecnología blockchain, ¿sí? La parte de censado de la demanda, la parte de marketing inteligente, la ingeniería más bien, departamentos de ingeniería que están direccionados para la satisfacción de cliente, ¿sí? Productos conectados, donde yo pueda tener un gemelo digital de cada producto. En sí, hay varias tecnologías de Industria 4.0 que podrían verse beneficiadas de la tecnología blockchain. Del lado de tecnología legal, pues hay un conjunto de aplicaciones. Está, por ejemplo, la parte de la notarización, dar fecha cierta a eventos digitales. Está el intercambio de conocimiento, donde las bases de datos de conocimiento, más bien bases de conocimiento, pueden ser altamente valiosas. Tenemos la gestión de los departamentos jurídicos corporativos, la gestión del acceso a la justicia, ¿sí? Hablando de jueces, y el arbitraje privado, ¿sí? Donde en línea yo pudiera, si tengo una disputa comercial, por ejemplo, con otra empresa, puede ser local o puede ser extranjera, yo puedo utilizar mecanismos de un tercero para poder dirimir esa disputa.
canales de información, certificados de origen, búsqueda de identidades, por ejemplo, gestión de la identidad, permisos y diferentes toolchains que pueden ayudar a resolver temas corporativos y temas jurídicos, ¿no? En general, la industria de la tecnología legal es una industria que está lista para ser disrumpida por esta tecnología, ¿de acuerdo? Bien, aquí me gustaría hacer una pausa y abrir la oportunidad que tengan de hacer preguntas, porque vamos a irnos ahorita a otro tema, ¿sí? Entonces, Ariadna, no sé si me puedes ayudar, por favor. Claro que sí, Rogelio. Ahorita esperemos un par de minutitos para ver si alguien escribe alguna pregunta en el chat. De acuerdo. ¿Cuántas personas tenemos hasta el momento? Hasta el momento tenemos 23. Ok. Saludos a los 23. Ok. Listo, ya salió una pregunta. Ya salió una pregunta. A ver, déjame verla. Sí. ¿Hay alguna manera sencilla de distinguir las blockchains públicas y privadas? Sí, es muy sencillo distinguirlas. Básicamente, a una blockchain pública no necesitas pedirle permiso a nadie para poderte conectar y para poder observar el libro público. En una blockchain privada, tienes que pedir permiso para poder entrar. Entonces, blockchains públicas podemos decir que son los blockchains que soportan a las criptomonedas, por ejemplo, Bitcoin y todos los forks, Ethereum, Litecoin, diferentes blockchains, ¿sí? Las blockchains privadas son aquellas que si uno no tiene uno no puede conectarse a menos de que no se forme parte del equipo, porque uno no sabe ni siquiera dónde conectarse, ¿sí? En este caso pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, puede ser uno puede descargar el código de Bitcoin y puede implementar su propio nodo, o sea, modificar el protocolo, hacer su propio nodo y ponerse a minar sus propios Bitcoins. No son los Bitcoins reales, no se emocionen, no van a valer los $11,000 que cuesta ahorita cada Bitcoin, pero ustedes pueden utilizarlo para registrar información, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, lo que he visto más común de forks, de un blockchain público que se utiliza como blockchain privado es Ethereum. Hay muchas, como el costo de publicar transacciones y los contratos en Ethereum es alto y altamente volátil. Muchas empresas que quieren hacer cosas con Ethereum las hacen en blockchains privadas. Podríamos decir, les llaman ellos testnets, ¿sí? Que es básicamente una red peer-to-peer, pero acotada, reducida, a un puñado de nodos que las personas que quieren operar esa aplicación tienen total control sobre esos nodos, ¿sí? Esta postura que les voy a decir es altamente debatible y ha generado varios debates anteriormente, ¿no? Blockchains privados contra blockchains públicos. ¿Hasta qué punto puede ser valioso tener un blockchain privado y un blockchain público? ¿Sí? Un blockchain privado, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido porque básicamente me quedo con lo peor de dos mundos, ¿sí? Les había comentado ahí en la slide que tenía que ver con la parte de las características de blockchain contra base de datos, ¿sí? Blockchain tiene una mayor seguridad de acceso, pero tiene un peor desempeño, ¿de acuerdo? Si yo voy a usar un blockchain privado, pues entonces mi mayor seguridad de acceso pues ya no es tal, ya tengo una menor seguridad de acceso porque vuelvo al punto de que tengo que darle permiso a alguien, ¿sí?
pero me quedo con el peor desempeño, porque tengo que estar de todos modos validando todas las transacciones. Entonces, en ese sentido, hay un tema, ¿no? Entonces, espero que haya podido resolver tu pregunta. Si quieres ahí, anótame. Luego, quisiéramos saber si la aplicación de blockchain en campañas electorales. Uy, mucho. Puede hacerse para recaudar fondos. En el caso de México, eso creo que no es legal, pero en Estados Unidos sí pudiera ser legal hasta ciertos montos. En el caso, también puede servir, por ejemplo, para la gestión de la información en las campañas. Estamos hablando de inmutabilidad, ¿sí? Si quieren dar certeza a una campaña electoral que ustedes están haciendo, puede ser para el Estado, o puede ser para una ONG, o pueden ser para una universidad, o para cualquier tema, una cooperativa, que también trabajan con elecciones. Ustedes pueden utilizar blockchain, por ejemplo, para el proceso de votación. Se puede utilizar blockchain para registrar por ejemplo, las 3 de 3, la información patrimonial de los candidatos. Se puede utilizar blockchain, por ejemplo, para respaldar los contratos con los prestadores de servicios que van a llevar a cabo la elección. Por ejemplo, a fuerza se necesita mayor número de computadoras, a fuerza se necesita cierta infraestructura, tal vez algo de tecnología, datos, y eso implica que va a haber contratos. Entonces el blockchain se puede utilizar para poner contratos. ¿Sí? De parte de Agustín, en tu perspectiva, ¿qué tiempos de adopción facilitarían la incorporación de esta tecnología a nuestra vida diaria? Ya está siendo incorporada poco a poco esta tecnología en nuestra vida diaria. No nos estamos dando cuenta y no nos vamos a dar cuenta. Si me pongo la cachucha de usuario, nunca me voy a dar cuenta cuándo va a estar incorporada la tecnología blockchain, ¿sí? Si me pongo la cachucha de desarrollador o de persona que trabaja con esta tecnología, mi rol es hacer infraestructura. Y por infraestructura me refiero semejante a las tuberías de PVC que hacen en las casas, que nadie sabe que está ahí hasta que fallan, ¿sí? Si estuvieron bien instaladas y hacen bien su trabajo, nadie se va a dar cuenta nunca de que existen esas tuberías, ¿de acuerdo? Así va a ser el blockchain en el futuro. Esa es la manera en como yo veo que va a ser la adopción. ¿Y cómo va a ser esto? Pues simplemente van a venir empresas que van a desarrollar aplicaciones novedosas utilizando esta tecnología, pero lo que la gente va a ver van a ser estas aplicaciones novedosas, no tanto la tecnología como tal. La verdad es, no es sensato, no es sensato pedirle a un usuario común y corriente, o sea, a un ciudadano, que conozca de criptografía de curva elíptica, que sepa manejar sus claves privadas y públicas, que conozca, que corra un nodo de Bitcoin para poder validar sus propias transacciones. Eso no es sensato pedirse, ¿no? Los usuarios tienen que ser usuarios. Y los proveedores de servicios tenemos que dar las aplicaciones suficientemente simples para que los usuarios puedan operar siguiendo siendo usuarios, que no tengan que cambiar su forma de ver las cosas, ¿no? Espero que esto haya respondido a tu pregunta. De parte de Juan Carlos, mencionaban que la blockchain pública no es anónima, pero es muy difícil la identificación en ellas. Sí, es correcto, es muy difícil la identificación en ellas y esa es la base de la privacidad, que está basado en la pseudoanonimidad, no la anonimidad, ¿de acuerdo? Para que se pueda tener una información anónima, se tendría que poder borrar la información del blockchain, ¿sí? De otra manera, tal vez pueda ser muy complicado, pero puede llegarse al punto en donde puedas ligar una transacción con una identidad de una persona o de una empresa, ¿sí? Aquí es muy importante señalar, para que pueda haber una operación de criptomonedas o no de criptomonedas, tiene que haber un conocimiento entre las partes. O sea, no se puede hacer, yo se lo entrego a alguien, a una máscara, ¿no? Sí, se lo puedo entregar a alguien de una máscara, pero eso no garantiza el mejor resultado. Bien. Creo que esas fueron ya todas las preguntas. Sí, fueron todas las preguntas. Bien. Así es. Gracias a todos. Voy a estar de todos modos aquí al pendiente de las preguntas.
¿sí? Y regresamos a la presentación. Me gustaría desviarnos un poco para tocar otro tema que es importante del blockchain y de el por qué puede ser tan relevante hacia el futuro, ¿sí? Supongo que ustedes reconocen qué rayos es esto, ¿verdad? Estamos hablando de vestigios de una civilización antigua, los antiguos egipcios, de lo que podría ser templos, como están ahorita, en la parte de arriba, y cómo se hubieran visto en la realidad, o cómo creemos que se pudieron haber visto en la realidad, en la parte de abajo, ¿sí? Estos egipcios vivieron hace varios miles de años, y dejaron una civilización muy rica, ¿sí? Mucho conocimiento, pero llegó el momento donde su civilización colapsó, como todas las civilizaciones colapsan, y se perdió el conocimiento de ese lenguaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que una civilización tan antigua, tan rica, tan importante para el mundo, o sea, de pronto ya la humanidad como raza olvidamos a esa civilización? ¿Qué hay con todos los aprendizajes y toda la sabiduría? ¿Qué hay con toda la ciencia que tuvieron? ¿Tenemos que volver a pasar por el mismo camino? Si vamos más allá de esta situación, podemos darnos cuenta que lo mismo podría pasar en el futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué evita que pudiéramos entrar en un punto donde la gente del futuro no reconozca qué es lo que el lenguaje con el que hablamos, ¿sí? En ese sentido, lo que vino a resolver esta situación es esta cosa de aquí. Se le conoce como piedra de Rosetta, ¿sí? Es una piedra enorme, de hecho es un fragmento de una piedra enorme, donde tenía el mismo mensaje escrito en los jeroglifos que estaban en las pirámides, otra escritura que estaba en papiros, que también era de los egipcios antiguos, y en griego antiguo. Estos dos idiomas, los dos de arriba, la humanidad los había olvidado completamente. No había nadie en la faz de la Tierra que pudiera decodificarlos. Pero había muchas personas que podían leer el griego antiguo, cuando se descubrió esta piedra por ahí de los finales de 1700, principios de 1800. ¿Sí? Entonces, hubo una persona llamada Jean-François Champollion, francés, que utilizando esta piedra pudo decodificar lo que son los jeroglifos y lo que es la escritura en papiro de los antiguos egipcios. Y con eso pudimos recuperar acceso a la información que estaba guardada en los templos, ¿sí? Pudimos saber quiénes eran, cómo vivían, qué es lo que hacían, en qué estado estaba su ciencia, ¿de acuerdo? De manera que ya lo que ellos habían hecho y que nosotros todavía nos faltaba por realizar, ya no tendríamos en general que volverlo a pasar, ¿sí? En este caso tuvimos suerte, porque tuvimos un vestigio que nos ayudó a recuperar acceso a la palabra escrita, ¿sí? Pero ¿cuántas civilizaciones han pasado por la humanidad, por nuestra raza, por nuestro tiempo aquí en este planeta, del que no tenemos registros, o de los que tenemos registros que no sabemos ni siquiera cómo interpretarlos, ¿sí? En ese sentido, blockchain ayuda a este tema, ¿sí? ¿Cómo puede blockchain ayudar a esto? Blockchain, al asegurar una escritura, un almacenamiento inmutable de la información, blockchain puede servir como un libro público donde se registren los sucesos históricos o las cosas que son importantes para la sociedad o para un grupo, llámese familia, llámese ciudad, llámese estado, llámese país o llámese bloque económico, ¿no? En ese sentido, se pueden registrar se pueden resguardar esos registros históricos en el blockchain. Pero no basta con resguardar los hechos históricos, porque el idioma va cambiando, ¿sí? Si ustedes leen ahorita Don Quijote de la Mancha, que fue escrito hace poco más de 500 años, alrededor de 500, poco menos de 500 años, se van a dar cuenta de que el idioma ha cambiado, el español ha cambiado sustancialmente desde entonces hasta ahora, ¿sí? Necesitamos diccionarios y necesitamos una serie
de símbolos que nos ayuden a entender, porque incluso las palabras, aunque sepamos qué significan, el contexto, la manera en cómo se utilizan, las expresiones idiomáticas van evolucionando. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el blockchain puede servir no solo para resguardar los registros históricos, sino para resguardar los cambios en el lenguaje. En ese sentido, el utilizar blockchain fue parte de la solución de Satoshi Nakamoto para resolver el tema, para resolver el dilema de Tominaga Nakamoto, que era un filósofo japonés. Este filósofo llegó a la conclusión de que no podemos tener acceso a la verdad histórica simplemente porque aunque tengamos acceso a los registros históricos, el lenguaje va cambiando. Y lo que es imposible poder escribir o guardar un registro la totalidad de la realidad o la totalidad de la experiencia humana. Entonces, lo que se registra en el libro, si bien va a ser claro para esa generación, empieza a ser un poco menos claro para la siguiente generación, ya 3, 4, 5 generaciones después, apenas van a captar el bloque muy imprecisamente de lo que se quiso decir. Entonces, la solución de Satoshi Nakamoto para eso es, ok, registra los cambios en el lenguaje, no solamente los registros históricos, de manera que podamos irnos para atrás, paso a paso, para entender cómo debemos interpretar las expresiones idiomáticas, las palabras, y en general, el contexto de las cosas. Entonces, es importante esta tecnología. Bien. Ahora, vivimos en un mundo interconectado. Tenemos más poder al alcance de nuestra mano en nuestros teléfonos de lo que se tenía en el Apolo 11, ¿no? Que aterrizó en la Luna. Tenemos mayor capacidad computacional en nuestras manos del que tenía una universidad completa hace 30 años, ¿sí? Entonces podemos decir, bueno, pues ya estamos en el culmen de nuestra civilización. Podemos decir que tenemos acceso a Wikipedia, tenemos acceso a cualquier cantidad de información en la punta de nuestros dedos, ¿sí? Podemos aprender todo con temas como Coursera, con estos diplomados que tenemos, por ejemplo, del IJALTI, podemos aprender de diferentes temas. Tenemos Internet de las cosas, donde puedo conectar mi bicicleta con mi carro, con mi casa, con mis focos, con mis ventiladores, etc. Y tengo redes sociales donde puedo yo publicar lo que quiera a quien quiera, ¿sí? Entonces, en este mundo tan tecnológicamente avanzado, ¿por qué necesitamos blockchain? Yo me preguntaría, ¿realmente necesitamos blockchain? Y la respuesta es, no necesitamos blockchain. Lo que necesitamos es una única fuente de la verdad, ¿sí? Algo donde una solución que me permita resolver el problema de yo tengo otros datos, ¿sí? Sin denostar a nadie al respecto, realmente vivimos en un mundo posmoderno en donde el relativismo no nos lleva, o más bien, la realidad la definimos como la apreciamos subjetivamente. Entonces, en ese sentido, no hay un valor por la verdad en general en la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesitamos una fuente única de la verdad? Porque al final de cuentas somos seres sociales, interactuamos, hacemos comercio, ¿sí? Desde los bazares en Medio Oriente hasta Wall Street, ¿sí? Los mercados están hechos de personas, no de robots. Los robots que se encargan de hacer las especulaciones, las macroespeculaciones, esos no son los mercados, ese es el casino, ¿sí? Los mercados es cuando yo tengo un bien y que quiero poner a disposición de los posibles compradores, ¿sí? Por ejemplo, granos, por ejemplo, diferentes cosas, ¿no? Utilities, algo que pueda satisfacer una necesidad. Entonces, cuando yo tengo que interactuar con otras personas en este mundo tan relativizado, pues tener un acceso a una verdad compartida es importante, porque entonces podemos hacer responsables a cada persona de lo que hacen o de lo que dejaron de hacer, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesitamos una única fuente de la verdad? Tal vez les parezca conocido algunas de estas palabras, ¿no? Fake news, subjetivismo, hackers,
crimen organizado, trolls, hate speech, ciberseguridad, xenofobia. Yo diría que realmente, aunque consideramos el estado de avance tecnológico que tenemos, no estamos para nada en el ideal que podemos tener. Todavía tenemos muchas ineficiencias en las interacciones entre nosotros, principalmente generadas por la falta de confianza, ¿sí? Confianza que se ha ido perdiendo porque no pasa nada, ¿sí? Entonces, si tenemos una tecnología capaz de registrar la verdad como va ocurriendo, entonces ya no voy a poder decir yo no dije eso, o yo no tengo esos datos cuando los datos están ahí públicos, ¿de acuerdo? Bien, entonces hasta aquí terminamos un segundo bloque de información. Me gustaría hacer otro espacio para preguntas y respuestas, que ya tengo aquí otras dos más. De Anonymous. Alguien que sí gusta de la anonimidad. Si blockchain funciona como una base de datos, ¿se puede acceder solamente a una parte de esa información o necesariamente consultas a todo el universo de la información? Ok. Blockchain registra toda la información. Toda la información termina siendo parte del libro público, ¿sí? Y todos los componentes de esa información están ligados entre sí. Un bloque está ligado a otro bloque. Entonces, pero eso no quiere decir que tengas que descargar todo el blockchain, todo el conocimiento de la humanidad para poder ver si tienes un appointment en 2 horas o no, ¿verdad? Entonces, voy a dar un ejemplo práctico, así como lo mencionas. Déjenme abrir una pantalla de exploración. Espero que puedan verlo. En este caso, esta página se llama watsonchain.com. Podemos utilizar otra que se llama blockchain.com. Son exploradores de blockchain, ¿sí? Este de blockchain me permite buscar de varios, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Cardano, Bitcoin SB, Litecoin, etcétera, ¿no? Para poder buscar información de todos ellos. Voy a concentrarme en Watson Chain, que es específicamente un explorador de blockchain para Bitcoin SB. Déjenme ver. Okay. En este caso, cada uno de estos numeritos que están aquí, el 651.738, 651.737, es el número de bloque, ¿sí? Y ese es el tamaño de bloque que ha tenido, ¿de acuerdo? Un bloque contiene un conjunto de transacciones. Vamos a abrir este último bloque. Es el bloque número 651.738. Este bloque tiene 23.561 transacciones, ¿sí? Y esta transacción en particular, pues es la transacción de Coinbase, donde se genera el resultado, el premio del blockchain, ¿sí? Déjenme abrir otra transacción. Esta transacción es pública. Yo no soy quien la hizo, alguien la hizo. No sé quién la hizo, ¿sí? Esa es una dirección. Esta es la transacción que envió de esta dirección 0.00005104 Bitcoin SB a esta otra dirección, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo descargar yo puedo tener acceso a esta información. Pero ahora, no solamente puedo resguardar transacciones de Bitcoin, sino también puedo hacer uso de otros protocolos de más alto nivel. Déjenme ver. Estoy tratando de buscar una transacción que sea diferente, que tenga datos. Seguramente alguna de estas
6.37 megas. Bueno, con sí, en cada una de estas transacciones se pueden agregar metadatos que podrían ser decodificados aquí en esta área de la transacción, ¿de acuerdo? Entonces, si yo necesito recuperar esa información, yo puedo acceder a un explorador de blockchain y poner el número de transacción. Déjenme tratar de buscar una transacción que tenga. Permítanme un segundo, por favor. Ok. Lo dejamos posteriormente, ¿sí? Para no interrumpir más el flujo, tengo que no buscarlo. En este caso, si yo conozco el número de transacción, puedo escribir, por ejemplo, supongamos que es esta transacción. Me vengo acá. Yo puedo escribir el número de transacción y accedo a esa transacción en particular junto al conjunto de metadatos que tiene aquí. Adicionalmente, existen varios paquetes de infraestructura, al menos para Bitcoin SB, donde son, podríamos decir que son como leechers que se conectan a un nodo de Bitcoin para poder descargar las transacciones, pero las procesan y les ponen metadatos y los guardan en una base de datos de Mongo, ¿sí? Al ponerlos en una base de datos de Mongo, entonces ya se pueden hacer una búsqueda de texto por el contenido de la transacción, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido es algo que puede ocurrir, ¿sí? En ese sentido, estos paquetes que se conectan de alguna manera, que se sincronizan con el blockchain, utilizan un mecanismo de sincronización que es semejante al de Unix. Es filtro, proceso, filtro y mapping, ¿de acuerdo? En donde no tengo que descargar todo blockchain. O sea, yo puedo establecer un identificador único que hay en los metadatos que define mi protocolo, por ejemplo, 01 Rogelio, y todas las transacciones que en alguna de sus salidas tengan un 01 Rogelio se van a estar registrando ahí, ¿de acuerdo? Y se van a estar grabando a la base de datos de Mongo. Adicionalmente, yo puedo hacer un procesamiento, una transformación de esas transacciones para poder validar, por ejemplo, por dirección, por cualquier otra, hacer búsqueda por otro tipo de variables, ¿no? Entonces, la respuesta es, no necesitas bajar todo el universo de información para poder hacer una consulta. Puedes bajar esta utilería y tener tu infraestructura que se conecta a eso. O puedes conectarte a un endpoint de alguien más que ya tiene esa infraestructura, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos esa infraestructura y pues nosotros tenemos endpoints disponibles para que se puedan conectar las aplicaciones que nosotros mismos desarrollamos, ¿no? Bien, esa fue la pregunta que hubo. Bien, vamos a pasar al siguiente punto. Hablar de blockchain para tecnologías de información, no podemos dejar de platicar de logística y de cadena de suministro, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a dar una revisada rápido en estrategias de cadena de suministro, ¿sí? En cadenas de suministro hay varias escuelas en cómo clasificarlas, pero podemos hacer una división mayúscula en dos tipos, ¿sí? Las cadenas de suministro enfocadas a eficiencia y las cadenas de suministro enfocadas a respuesta a la demanda, a cambio en la demanda, ¿sí? Por ejemplo, la cadena de suministro eficiente, por ejemplo, para generar un lápiz, pues un lápiz, la variabilidad que hay entre un lápiz y otro es mínima, entonces se requiere una gran cantidad de materia prima y de procesos ampliamente estandarizados y las variaciones se reducen, ¿de acuerdo?
En un modelo de cadena de suministro rápida, por ejemplo, yo puedo cambiar de producto rápidamente y la cadena de suministro completa debe ajustarse. Y la cadena de suministro, recordemos, implica también inventarios. En la cadena de suministro de flujo continuo es donde yo estoy operando continuamente y estoy sacando producto hacia el mercado con sus respectivas optimizaciones, ¿no? En este caso, el TikTok de Intel, donde una generación tiene una nueva tecnología, un siguiente procesador tiene la misma tecnología, pero una nueva arquitectura. En un siguiente procesador conserva la misma arquitectura, pero evoluciona su tecnología. Y de esa manera, ¿no? En cadenas de suministro enfocadas en sensibilidad a la respuesta, pues tenemos la cadena de suministro ágil, por ejemplo, la terapia genómica, donde se tiene que diseñar un producto para cada persona, porque pues, es genómica, pues depende de los genes de la persona, ¿no? Entonces, el producto desarrollado para atender la necesidad o la enfermedad de una persona no se va a poder utilizar para ninguna otra persona. El modelo de cadena de suministro de configuración personalizada es para el caso de los automóviles, donde las personas pueden seleccionar qué versión de automóvil quieren, si le quieren con quemacocos, si le quieren con rines deportivos, asientos de piel, etc. ¿Sí? Y la cadena de suministro flexible pues tiene que ver, por ejemplo, con la cadena de suministro de medicinas. Bien, con este contexto vamos a platicar sobre Industria 4.0. ¿Sí? Y esto es importante porque blockchain es una de las tecnologías que puede traernos lo que es las promesas de Industria 4.0. Si hablamos de tecnología de Industria 4.0, es difícil que varias personas estén hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Todos podemos estar de acuerdo que, sí, es la convergencia de tecnologías como Machine Learning, inteligencia artificial, impresión 3D, Internet de las cosas, etcétera. Sí, pero específicamente, ¿qué significa que una empresa haya adoptado Industria 4.0? ¿Sí? Bien. Vamos a tomar dos factores. Return on Engineering, o sea, básicamente retorno a la inversión en ingeniería. Eso quiere decir retorno a la inversión en nuevos productos y retorno a la inversión en producción. Eso quiere decir retorno a la inversión en el producto que se está produciendo. ¿Sí? Del lado de cuando yo desarrollo desde cero un nuevo producto, básicamente en la industria 3.0, 2.0, 1.0, si yo desarrollo una corta cantidad de productos, el costo por pieza, o sea, si yo voy a, por ejemplo, si yo voy a desarrollar un nuevo celular y vendo uno, todo el costo del desarrollo se tiene que pagar con ese celular. Entonces, el costo por ese celular que yo vendí es altísimo. ¿Sí? Si yo utilizo tecnología Industria 4.0, es más alto, pero no tan alto. ¿Sí? Porque hago uso de cierta tecnología que me permite reutilizar ciertos componentes utilizados anteriores. Utilizo tecnologías de simulación para poder, antes de terminar mi producto, de poder asegurarme que cumpla con las especificaciones que espera el cliente. Entonces sí es un mayor costo, pero no es sustancialmente mayor como el anterior, ¿no? Donde se tiene que hacer cada nuevo producto desde cero. Y en el caso de costo, en la parte de retorno a la inversión en producción, si yo vendo muchos productos, pues el costo de la línea se prorratea entre todos los productos que yo vendo. Entonces va bajando conforme pasa el tiempo hasta que llega a una asíntota, ¿no? Cuando se vende una poca cantidad de producto, pues de todos modos está el costo de poder montar la línea de producción y ese no lo evitamos. Pero conforme yo voy vendiendo más productos, el costo en Industria 4.0 por piezas se va reduciendo, ¿sí? A través de mecanismos de retroalimentación entre el producto terminado y el proceso de producción a los diseñadores del producto. ¿Sí? Bien. Voy a omitir esto. El que quiera si quieren que entremos más en detalle sobre las métricas en Industria 4.0, podemos hacerlo en la parte de preguntas y respuestas. Para alcanzar las promesas de Industria 4.0 es necesaria una comunicación, coordinación y gestión de toda la cadena de valor. ¿De acuerdo? Lo que les decía cuando empezamos la sesión, ¿no?
Gran parte de lo que puede ser automatizado al interior de las empresas ya está automatizado. Utilizando sistemas ERP, Enterprise Resource Planning, ya podemos automatizar el flujo desde cotizaciones, pedidos, órdenes de producción, seguimiento a los pedidos, a los embarques, hasta que ya está en manos del cliente y en la vida posterior, ¿no? Hablando de incidentes de calidad, etcétera. Toda esa parte, podríamos decir que hay mucho que mejorar, ¿sí? Pero de alguna manera ya se ha alcanzado un cierto nivel de automatización en esa parte de los procesos operativos de la empresa que nos permiten operar eficientemente, ¿sí? Les digo, no es óptimo, pero sí es ya muy eficiente comparado con lo que teníamos anteriormente. Ahora, un área de oportunidad fuerte en cuestión de automatización o de mejora de la productividad está en la interacción precisamente que hay entre las empresas, ¿sí? ¿Qué pasa si de repente yo recibo un pico en la demanda? Por ejemplo, llega el COVID-19 y se acabaron los cubrebocas. Entonces ya los clientes me están rogando con billetes en la mano que tenga cubrebocas. ¿Qué puedo hacer? Pues me pongo a producir unas cubrebocas. Ok, ¿de dónde saco la tela? ¿Mis proveedores están listos para hacerlo? Tal vez no, tal vez sí. ¿De acuerdo? Es ahí en la parte de la gestión de la cadena de suministro, la interacción que hay entre dos empresas, la que nos puede ayudar a encontrar el siguiente mayor nivel de eficiencia y productividad en la operación de las empresas. Bien. Ahora, para poder yo trabajar un conjunto entre dos empresas, dos o más empresas, y poder reducir lo que los japoneses le llaman como muda o los desperdicios en la relación de negocio entre las dos empresas, yo necesito, pues, de alguna manera, planchar el camino, remover todas las piedras del camino que pueda haber, para que podamos hacer un tránsito eficiente entre las empresas, entre información, dinero y productos o servicios, ¿sí? Tengo que asegurarme de que no haya obstáculos en esos tres flujos, ¿de acuerdo? Información, dinero y productos y servicios, ¿sí? Si necesito habilitar un nuevo almacén, si necesito hasta establecer un nuevo contrato, si necesito habilitar un sistema de información que me permita compartir información con mi proveedor, está en el mejor de los intereses desarrollarlo, porque de esa manera va a ser más rápido el proceso de toma de decisiones y más rápido la ejecución de esas decisiones, ¿de acuerdo? Pero muchas veces esto requiere de una inversión tecnológica considerable, porque ya no estamos hablando de una empresa, ya no es ERP1 contra ERP2. Estamos hablando de cómo establecer el vínculo entre empresas. Entonces, hay proyectos de implementación tecnológica en cadenas de valor, puede hacerse de alguna manera en tres áreas. Aquí menciono dos tipos principales, pero hay un tercer tipo que es pues que cada quien ponga lo suyo y traten de hacer el deployment de la implementación tecnológica, ¿no? Eso realmente no es realista realizarlo, sobre todo porque cada empresa tiene su propia vocación. Ninguna de las dos en general se dedicaría a la parte de la operación de la plataforma tecnológica. Existen dos contratos principales, que son los contratos de joint venture y los contratos de consorcio. En un contrato de joint venture es esencialmente un contrato, aquí en México se le conoce como contrato de participación, contrato de asociación en participación, ¿sí? Es básicamente dos empresas que se ponen de acuerdo, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos, yo pongo esto, tú pones esto, y de lo que salga nos repartimos las utilidades, o nos repartimos el beneficio, ¿sí? Por ejemplo, se puede hacer un contrato para que ese contrato pueda recibir dinero de las dos empresas y con ese dinero poder pagarle a un tercero para que haga una implementación, por ejemplo, de un blockchain o, por ejemplo, de un sistema de trazabilidad o de cualquier otra cosa, ¿sí?
Hoy en día están siendo más utilizados a nivel mundial los contratos de consorcio, ¿sí? Un contrato de consorcio es básicamente un acuerdo que hay entre múltiples partes en donde crean una nueva unidad, una nueva empresa, por decirlo de alguna manera, con fines de lucro, en donde esa empresa le va a dar servicio a los miembros del consorcio, pero no necesariamente solo a miembros del consorcio, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, imaginémonos los productores de mango, productores de aguacate, productores de moras, ¿no? Se pueden poner de acuerdo ellos, agruparse, ya están agrupados, pueden decir, ¿sabes qué? Necesitamos un sistema de trazabilidad, se reúnen, fondean el proyecto del sistema de trazabilidad, contratan un tercero para que diseñe, para que implemente, para que haga deployment de un sistema de trazabilidad y los beneficios se trasladan a los miembros, ¿sí? Este consorcio puede operar ese sistema de trazabilidad y le puede darle servicio a personas que no formen parte del consorcio o a empresas que no formen parte del consorcio, pero con condiciones diferentes. Por ejemplo, sin descuentos, ¿sí? Los contratos de consorcio están siendo ahorita utilizados principalmente para hacer deployment de proyectos de DLTs. No tanto blockchain, sino DLTs, como Hyperledger, ¿sí? Hay consorcios que se hacen, por ejemplo, para poder toda la cadena de suministro de carne de cerdo, ¿no? Hay consorcios para papas, hay consorcios de diferentes tipos. Y la idea es que cada consorcio define sus reglas y define la plataforma tecnológica que utiliza y le da el servicio a sus miembros. Bien. Las estructuras de control en un proyecto de implementación tecnológica en una cadena de suministro puede ser asimétrico, cooperativo o mixto, ¿no? El asimétrico es cuando tenemos un jugador preponderante, ¿no? Un actor preponderante, en este caso el gobierno, que dice, ¿sabes qué? Vamos a implementar esta tecnología, vamos a implementar un consorcio, pero yo pongo las reglas, ¿sí? O en el caso de Walmart, de alguna manera una especie de monopsonio o un monopolio donde el jugador que tenga más poder en la negociación es el que dicta las reglas y los demás se someten, ¿sí? Está la parte cooperativa, donde las asociaciones de productores se ponen de acuerdo, definen las reglas y ya pagan a una empresa para que haga la implementación. O hay un proceso mixto. Bien. En este caso vamos a pasar a ver lo que habían preguntado hace ratito, las tecnologías DLTs privadas y de acceso abierto, ¿sí? Los Distributed Ledger Technologies privados, dependiendo de la industria, es quién es el líder de mercado, ¿sí? Para supply chain, el líder de mercado es, sin lugar a dudas, Hyperledger de IBM, ¿sí? Ahorita es el estado del arte. Bueno, al menos lo era hace un año, ¿sí? Por la velocidad a la que se mueve la industria, bueno, la cadena de suministro, no espero que haya habido cambios al respecto. Realmente, buena parte, casi todas las implementaciones de proyectos de cadena de suministro en blockchain o en DLTs se hacen utilizando Hyperledger, ¿de acuerdo? Ahora, en DLTs de acceso abierto, por ejemplo, las blockchains públicas, Bitcoin SV Scala es compatible con la ley y está protegido con patentes, ¿no? Entonces tenemos aquí dos áreas importantes, DLTs de acceso abierto y DLTs privadas. Volviendo al tema de las preguntas que comentaron hace ratito sobre el blockchain público o privado, las DLTs privadas, en este caso Hyperledger, realmente no es un blockchain, ¿sí? No tiene la estructura de datos de blockchain como tal, no es una cadena de bloques. Si es una base de datos descentralizada, distribuida, y si está protegida criptográficamente, ¿de acuerdo? Pero no es un blockchain como tal. Eso no quiere decir mucho, simplemente que no se puede utilizar el término de blockchain para ello, pero nada más. Lo que les había dicho hace un momento cuando me preguntaron cómo veo la implementación de blockchain en la vida diaria de las personas, pues la verdad es que las personas no lo vamos a ver, ¿sí? Va a estar tras bambalinas. Si está tras bambalinas, ¿tiene sentido que sea blockchain o que sea un DLT?
puede ser cualquier cosa, mientras la aplicación cumpla con la promesa de dar la satisfacción a las necesidades del cliente, que para eso lo compramos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de automatización contractual o en el caso de registro inmutable de información, pues lo que las empresas contratarían es la inmutabilidad de la información, ¿sí? La inmutabilidad de la información no está garantizada de hecho no está garantizada en nada, ¿no? Se puede haber una tercera guerra mundial y podríamos extinguirnos y ya se pierde toda la información. En el caso sin embargo, en el caso de las DLTs públicas, son más resilientes que las DLTs privadas, ¿sí? Bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, sírvanse a hacerla. Preguntas, Rogelio, que fueron vaciando en el chat. La primera es de Alberto. ¿Mayor seguridad con blockchain significa posiblemente invulnerable? ¿Mayor seguridad con blockchain significa invulnerable? La palabra invulnerabilidad es una palabra muy larga, ¿sí? Muy grande. Nada en la existencia es invulnerable, ¿no? O sea, todo puede ser atacado y todo puede ser sometido. La seguridad es una función económica, ¿sí? Lo que los atacantes vayan a obtener tiene que ser mayor que el costo de hacer el ataque para que puedan tener un beneficio de hacerlo, ¿sí? Si nosotros subimos la barrera de seguridad, no reduciendo el valor, nosotros podemos tener información muy valiosa en el blockchain, pero si subimos sustancialmente la barrera de entrada, el costo para los atacantes, entonces sirve como deterrent, se busca evitar que los atacantes tengan los incentivos económicos para poder hacer dicho ataque, ¿sí? Ahora, aún así, el Bitcoin es una de las tecnologías más resilientes que ha creado la humanidad, ¿sí? Tenemos la copia del blockchain en nodos alrededor del mundo, ¿sí? Podríamos tener guerras locales, podríamos tener una guerra mundial. Si sobrevive un nodo de Bitcoin, se puede replicar ese nodo y podemos recuperar toda la información de Bitcoin. Obviamente eso requeriría que hubiera infraestructura eléctrica y que hubiera infraestructura de Internet. Si la guerra o el evento cataclísmico fue lo suficientemente grande como para interrumpir energía eléctrica o Internet, entonces ya se rompe toda la estrategia de Bitcoin. Podemos tener ahí una copia local de la base de datos. Podemos hacer una red local o una red a nivel ciudad, pero difícilmente va a escalar más allá que eso, ¿no? Listo, Agatha. Espero que esto haya respondido la pregunta. Gracias, Roger. Y tenemos también otra. Si la blockchain funciona como una BD, se puede accesar, base de datos supongo, ¿se puede accesar a solo una parte de esa información o necesariamente consultas todo el universo de información? En caso afirmativo, ¿nos puedes dar un ejemplo? Sí, es lo que estaba comentando hace un ratito que vimos el explorador de blockchain. Se puede hacer búsquedas particulares de lo que quieran hacer, ¿no? Entonces, ustedes pueden montar un protocolo sobre el blockchain, que un protocolo no es más que una estructura de datos que ustedes saben cómo registran y cómo leer, ¿no? En transacciones de Bitcoin. Pueden usar la transacción de Bitcoin como si fuera la capa 1 del protocolo, y lo que ponen de datos en esas transacciones ya puede ser una siguiente capa, una capa 2. Y ustedes pueden determinar cómo leer esa información y cómo interpretarla, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en Bitcoin SV hay algunas aplicaciones, por ejemplo, de redes sociales. Hay un Poping, que es una especie de Twitter, donde las personas publican cosas y se van como transacciones de Bitcoin, que con la parte de los metadatos están el mensaje que escribieron, pero la validación de la identidad se hace a través de Bitcoin, ¿sí? Entonces ya existen aplicaciones, bueno, ya existen frontends
donde se muestra como si fuera Twitter. O sea, la lista de todos los textos que los contactos han estado sometiendo, ¿no? Así como esa, hay múltiples aplicaciones que se están desarrollando. ¿Y cómo funcionan esas aplicaciones? Pues no tienen que estar filtrando constantemente la dona que se comió una persona, el café que se comió otra persona, el Lamborghini que se compró otra persona, de estos mensajes de datos. O sea, simplemente se hace un filtro y ellos acceden solamente a la información filtrada que les interesa a ellos. Podemos ver, siguiendo una analogía de un desarrollador muy prolífico en Bitcoin SV, podemos decir que el flujo de los datos en Bitcoin o en un blockchain podría ser semejante a la red de transmisión de la energía eléctrica, ¿sí? Tenemos las líneas de alta tensión, que es el blockchain nativo, ¿sí? Que es la base de datos de los nodos, todas las transacciones en bruto. De esas líneas de alta tensión tenemos estaciones eléctricas que bajan el voltaje y que permiten hacer una distribución a un nivel más corto, ¿sí? Entonces, esas estaciones eléctricas pueden ser esta plataforma que les decía que podía leer la información del blockchain, filtrarla y mapearla a documentos en una base de datos de Mongo, por ejemplo, ¿sí? Luego podemos tener otro proceso de transformación que filtre esa base de datos de Mongo. Por ejemplo, esa base de datos de Mongo puede tener información de 10 aplicaciones diferentes, ¿no? Solo 10 aplicaciones, pero ya son 10 aplicaciones. Yo puedo montar otro sistema de filtrado donde yo pueda recuperar solamente información correspondiente a una sola aplicación. Y a esa aplicación me sirve como fuente de datos para yo conectarla a mi frontend, ¿sí? Es en este caso cómo funciona esta aplicación semejante a Twitter, ¿de acuerdo? Entonces, no tenemos que conectarnos a todo el blockchain. Esa es la respuesta corta. ¿Hay alguna otra pregunta, Ariadna? Gracias, Rogelio. Sí, hay una última. Es de parte de Anónimo. Una DLT, ¿qué diferencia tendría con una red privada de blockchain? Ok. DLT implica blockchain. Si lo vemos en términos si lo vemos en términos de conjuntos, voy a poner esto son los DLTs, ¿sí? Disculpen la letra. Dentro de los DLTs, un conjunto es el blockchain, ¿sí? Esto no es más que una división conceptual. Primero nació el blockchain y luego cuando las empresas y las personas vieron la necesidad del registro inmutable de información, empezaron a desarrollar otras tecnologías que ya no tenían que ver con blockchain, pero que buscaban la misma solución. Entonces, la solución que se busca de inmutabilidad de la información es DLT, pero tenemos blockchain, tenemos Hashgraph, tenemos Tangle y tenemos por ahí otras tecnologías, ¿de acuerdo? Visiblemente, la tecnología que ha sido más validada y más probada en DLTs es el blockchain. Y dentro de todos los blockchains, el blockchain que más ha sido validado y más ha sido probado es el blockchain de Bitcoin, ¿sí? Entonces, cuando ustedes quieren hacer una evaluación tecnológica, consideren la parte de la madurez, ¿sí? ¿Hay alguna otra pregunta, Ariadna? No, de momento no, Rogelio. Entonces, adelante. Ok. Aquí estoy viendo otra... ya, una red privada de blockchain. Ok. Eso es la DLT contra blockchain. Me faltó responder la segunda parte de esta misma pregunta. Es una red privada de blockchain es un buen punto. Digamos que un blockchain es una red de nodos, ¿no? Entonces, los nodos se comunican entre sí. En una red privada de blockchain, pues yo tengo un nodo, una cantidad reducida de nodos que se intercomunican entre sí para llegar al mecanismo de consenso. Aquí el asunto es que si yo tengo control de todos los nodos, ¿qué tan seguro es esa información?
Si yo controlo todos los nodos, podría decir que no es una DLT porque no es una Distributed Ledger Technology. Bueno, sí es una Distributed Ledger Technology a nivel de protocolo, a nivel de implementación, pero no a nivel de operación, porque yo controlo todos los nodos. Entonces ya no es distribuido, por decirlo de alguna manera. Es distribuido solamente tecnológicamente, pero no operativamente. ¿Sí? Bien. Fuera de esto, déjenme tocar otro tema en particular. Déjenme ver dónde se encuentran. Ok, ¿cómo poder seleccionar una plataforma blockchain para desarrollar? No para comprar, para desarrollar. No es trivial y es necesario hacer varios pasos. Es de alguna manera seguir sentido común. ¿Sí? Lo importante es seleccionar una industria, un mercado y una necesidad de resolver. ¿Sí? Ahora, evaluar realmente, o sea, de una manera lo más dialéctica posible. ¿Realmente esta necesidad requiere blockchain? ¿Realmente esta necesidad requiere información resguardada inmutablemente? Podríamos decir que hay luego de repente proyectos fantásticos, sobre todo de estudiantes, que quieren meter blockchain para todo, ¿verdad? Vamos a meter blockchain para, no sé, para proteger a las vaquitas marinas, para los tazos, para yo no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Y si bien sí pueda ser necesario, o sea, si pudiera ser utilizado el blockchain para esas aplicaciones, realmente en el estado actual, de la manera como los usuarios trabajan actualmente o resuelven esa necesidad, se requiere implementar blockchain. ¿Qué es lo que agregaría de valor blockchain en la solución actual? ¿Sí? Esa podría ser una mejor forma de posicionar esa pregunta. Después hay que identificar el estado del arte de la industria. ¿Sí? ¿Alguien ya está desarrollando una solución utilizando blockchain para esa industria? Si lo está desarrollando, entonces hay que observar. ¿Sí? Porque puede ser que sea competidor, pero no nada más que sea competidor, puede ser que es el hecho de que ya haya alguien que esté pensando en implementar blockchain para esa industria, puede ser una validación de la idea. ¿Sí? Luego hay que investigar las plataformas de blockchain que sean más relevantes para la necesidad. ¿Sí? ¿Va a ser una DLT privada o va a ser pública? ¿Qué costo? ¿Cuál es la disponibilidad del toolchain? Por toolchain me refiero a que si hay compiladores, si hay debuggers, si hay tipo de paquetes que te permiten interconectarte con el blockchain, ¿sí? Como estas estaciones de transmisión eléctrica. ¿Y cuál es la seguridad de ese blockchain? ¿Cuál es la escalabilidad? ¿Cuál es la tendencia del mercado? ¿Cuáles son las comisiones? Volvemos al primer tema del costo. ¿Cuáles son las comisiones? Bien. Entonces, respondiendo a esto, vamos a tener un poco más de información para poder tomar la decisión. ¿Sí? Si un usuario se acerca, ustedes son empresas que se dedican a tecnologías de información. Si un usuario se acerca con ustedes y les pide que les coticen una solución que utilice blockchain, hay que hacer una evaluación realmente. Lo primero que hay que hacer es una evaluación si realmente su necesidad requiere blockchain, ¿de acuerdo? Porque muchas veces blockchain está como trending topic y esto hace que se nuble un poco la vista, ¿no? Podemos decir que es un poco lo que está sucediendo con muchos de los proyectos de cadena de suministro con blockchain. ¿Por qué los primeros proyectos de cadena de suministro en blockchain se fueron por blockchains privadas y no en blockchains públicas que ya tenían mucho más tiempo en el mercado y estaban más validados? Hay una razón precisa para eso. La gente empezó a huir de blockchain, escucharon la idea romántica de lo que podría ser blockchain y las personas empezaron a demandar, o sea, yo quiero blockchain, ¿sí? Las empresas empezaron a demandar, yo quiero blockchain. Ok, entonces se acercaron los expertos de blockchain, si es que hay algún experto de blockchain en este mundo, y empezaron a decir, ok, ¿qué es exactamente lo que quiero? No, pues yo quiero un sistema, por ejemplo, un sistema de trazabilidad, un sistema de resguardo de documentos entre yo y mis proveedores. Ok, fantástico.
Entonces, ¿vamos a implementar un blockchain público? No, no quiero un blockchain público porque yo no quiero que terceros tengan acceso a mi información. ¿Ok? Entonces va a ser privado. Entonces, ya ahí se empieza a desvirtuar porque quieren blockchain, pero no quieren blockchain. Quieren lo que ellos entienden que es blockchain. La idea romántica de la inmutabilidad de la información, de la seguridad, la panacea. ¿De acuerdo? Y eso de alguna manera derivó a diferentes soluciones por diferentes proveedores. Tenemos ahí, por ejemplo, Hyperledger de IBM, que también fue desarrollado por Linux Foundation. Tenemos Leonardo de SAP, que es un blockchain privada derivado de Ethereum. Y tenemos algunos servicios, como hay dos servicios de Oracle de blockchain, que son como blockchains como servicio, donde ellos se encargan de gestionar todos los nodos para implementar Hyperledger o Leonardo, por ejemplo, en este caso, ¿no? O ya aplicaciones puntuales para poder resolver algún tema de cadena de suministro. Pero ya hacer una implementación de esas, pues yo me pregunto realmente qué sentido tiene con la tecnología actual que se tiene de bases de datos distribuidas, ¿cierto? Entonces, todavía le cuelga a la industria en cadena de suministro implementar soluciones en blockchains públicas. Ya hay empresas que están trabajando en ello, pero yo no espero una adopción masiva hasta dentro de unos 4 a 6 años. ¿Sí? Bien. Ok. Básicamente, eso termina el material, con eso se termina el material que tenía de alguna manera preparado para platicar. Me gustaría que utilizáramos este tiempo para resolver algunas preguntas técnicas o no técnicas de negocio, de legal, que ustedes puedan tener sobre esta tecnología. Gracias, Rogelio. Vamos dando igual un par de minutitos para ver si alguien más tiene alguna pregunta. Mientras, aprovecho el espacio para notificarles que también la sesión está siendo grabada, nuestra plática, entonces con gusto les haremos llegar la liga al video de YouTube por si quieren revivir nuestra charla o no tuvieron la oportunidad de sintonizarnos durante las casi 2 horas. ¿Seguimos todavía sin preguntas? No, todavía no, Rogelio. Creo que quedó muy claro el tema y bueno, con el espacio que estuvimos dando durante la charla, creo que fue más que suficiente al parecer. ¿Tú tienes alguna pregunta, Ariadna? Híjoles, de mi parte, la verdad es que es un tema muy complejo. De mi parte, creo que todavía no, Rogelio. Ok. Gracias. Mira. Listo. Bueno, Juan Carlos Rojas te agradece y una pregunta por parte de Roberto. En otros, déjala publicar, lo siento. Listo, en otros veces diferentes de las criptomonedas, bitcoins, ¿cómo se puede incentivar a los nodos a validar y crear los nuevos bloques? ¿Y cómo puedo hacer una prueba de trabajo que no dependa necesariamente del poder de cómputo? Esa es una buena pregunta ya. Aquí se demuestra que Roberto ya ha leído acerca de esta tecnología, ¿verdad? Bien, primero vamos a platicar al respecto, ¿no? Los incentivos es un tema particularmente interesante e importante del tema de blockchain.
Después de todo, hay una red de pares, un peer-to-peer network, que se encarga de analizar y validar las transacciones que hay en el blockchain, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los incentivos económicos tienen que estar puestos para que los nodos quieran voluntariamente analizar y validar las transacciones que hay. En este caso, los incentivos de blockchain, en el caso de Bitcoin, vienen en dos áreas, ¿sí? El premio por bloque encontrado, que ellos se ganan cierta cantidad de Bitcoins por bloque encontrado, y dos, las comisiones que pagan los usuarios por la propagación de sus transacciones, ¿sí? Las comisiones son realmente bajas, estamos hablando, bueno, depende del blockchain que se maneje. En el caso de BSV, estamos hablando de subcentavo, ¿sí? Para las transacciones más básicas, ya si uno va a subir 1 giga de información, pues ya se dispara, ¿no? O sea, estamos hablando de medio satoshi por byte. Entonces, ¿cómo poder utilizar, incentivar otros nodos a validar y crear nuevos bloques? Híjole, es el tema del incentivo como tal, es probablemente una de las hay varias innovaciones muy importantes de Bitcoin. La parte del incentivo es una de ellas, ¿sí? Entonces, si llegas a encontrar una respuesta a cómo incentivar eso, fantástico, ¿sí? Mi opinión es que va a pasar mucho tiempo antes de que otro blockchain llegue a tener el balance tan adecuado para los incentivos económicos de los mineros y de los actores, ¿de acuerdo? Y ahora, sobre el tema de prueba de trabajo. ¿Cómo puedo hacer una prueba de trabajo que no dependa necesariamente del poder de cómputo? Prueba de trabajo se refiere a lo que es básicamente lo que están dispuestos a invertir los nodos que validan las transacciones es como poner su stake, ¿no? Como ellos poner su inversión, lo que están dispuestos a arriesgar para decir que están haciendo bien su trabajo, ¿sí? En el caso de los mineros de Bitcoin, ellos invierten una cantidad sustancial en equipo, no necesariamente equipo de cómputo, pero en equipo de procesamiento, ASICs que resuelven el SHA-256. Básicamente eso es lo que se requiere. Adicionalmente de una infraestructura muy grande, muy fuerte, de conectividad y de almacenamiento y de procesamiento ya de las transacciones, ¿sí? Entonces, la pregunta específica de Roberto es, ¿cómo puedo yo tener un blockchain que tenga unos mecanismos de incentivo adicionales y que no requiera de una prueba de trabajo utilizando poder de cómputo? Realmente, es difícil que pueda haber una prueba de trabajo que no sea de poder de cómputo. Ha habido intentos, o sea, una vez leí acerca de un proyecto que estaban buscando que sí poder de cómputo se pusiera como prueba de trabajo, pero es un poder de cómputo que se utilizaría para resolver algoritmos de Machine Learning, ¿sí? Ya no volví a saber nada de ese proyecto, supongo que no llegó a mucho éxito. Lo que es un hecho es que la prueba de trabajo es necesaria en el concepto de blockchain para evitar el hoarding o la centralización de poder, ¿de acuerdo? Hay otro tipo de mecanismo de consenso que no es prueba de trabajo, que se llama prueba de interés o proof of stake o delegated proof of stake, bueno, prueba de interés y sus derivados, donde no se requiere invertir en equipo, sino comprar tokens en el mercado. La verdad es que eso es muy susceptible a ser manipulado, ¿sí? Por ejemplo, hay una forma muy, muy sencilla, ¿no? Yo puedo pedir yo puedo tener una línea de crédito muy grande, ¿no? O pedir a alguien que tiene una línea de crédito muy grande, dinero prestado, para comprar el 51% de acciones o de tokens de Ethereum o algún blockchain que utilice prueba de stake. Ethereum ahorita no utiliza proof of stake. Por ejemplo, EOS o algún otro. Yo compro el 51%, yo tengo mayoría, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo una DAO o una organización que maneje eso y vendo el 49% de acciones de esa organización que maneja el 51%, ¿sí? Entonces me quedo con el 51% del 51%.
O sea, realmente es 0.50, 0.5 por 0.5 es 0.25, por ahí de la cuarta parte, y yo sigo teniendo control de las decisiones del blockchain, ¿sí? Puedo hacer lo mismo n cantidad de veces y yo puedo quedarme con un 10, 15%, o sea, con una inversión del 10 al 15% del total de los tokens que hay de cierto blockchain, yo puedo tener el control del 51% de los que deciden qué se integra y qué no se integra, ¿de acuerdo? Entonces, es altamente manipulable, y lo mismo ocurre en las empresas, por eso es que tenemos leyes de bolsa de valores, ¿no? Pero es difícil que en un proof of stake podamos tener descentralización. A manera de Anonymous, a manera de práctica, quiero crear una red privada de blockchain en local. ¿Qué recursos tecnológicos requiero para hacer una implementación? Una computadora. En una computadora tú puedes descargar el nodo, puedes poner 2 o 3 máquinas virtuales y descargas nodos de blockchain, no sé, puede ser Bitcoin, puede ser de Ethereum, y los pones a correr, los conectas entre sí para que puedan intercambiar, ¿sí? Aquí la parte interesante va a ser la prueba de trabajo. Los pones a minar, te aseguras de reducirles la capacidad de procesamiento a esas máquinas virtuales y ya vas a tener eso. Mi recomendación sería, ponte a analizar mejor cómo está en las implementaciones en los blockchains públicos, ya en la parte, en el mainnet, ¿no? Lo que le llaman el mainnet. De esa manera uno puede entender cosas que en una red privada no se pueden entender. Y voy a utilizar esta pregunta para platicarles de una historia. Cuando nosotros empezamos a trabajar con blockchain, empezamos a trabajar con Ethereum, que era la plataforma de contratos inteligentes, ¿sí? Entonces, nosotros desarrollamos un contrato, prototipo, que involucraba a diferentes actores, y este contrato pues tenía ciertas entradas, hacía cierto procesamiento. Nosotros fuimos con un prospecto a mostrarles ese contrato, que estaba interconectado a un PLC, ¿no? Por ejemplo. La demostración de ese contrato nos costó $35 en comisiones. Y uno puede decir, es caro, ¿no? Sí, es caro. 2 semanas después fuimos a hacer la misma demostración, mismo contrato, no cambiamos una línea de código, pero hicimos el deployment desde cero y todo, nos costó $55, ¿sí? ¿Qué es a lo que voy con esto? Es entre más rápido hagan sus prototipos en las redes main, o sea, en los mainnets, donde cuestan dinero, donde cuestan realmente pesos y centavos cada una de las transacciones, ustedes se van a dar cuenta más rápidamente si esta tecnología para ese proyecto es económicamente viable. Y eso es invaluable. Porque nosotros en ese momento, o sea, duramos trabajando en Ethereum durante 2 meses para la parte de la capacitación. El prototipo lo desarrollamos en 15 días. Un mes después ya tenemos la definición de que Ethereum no era la plataforma para nosotros, ¿sí? Entonces, si no hubiéramos hecho eso en mainnet, si lo hubiéramos hecho en testnet, tal vez hasta dentro de 6 meses o 9 meses nos hubiéramos dado cuenta de cuánto hubiera costado, ¿sí? Lo cual significaría tiempo desperdiciado, y ese es el recurso más valioso. Bien. Entonces, volviendo al tema de Anonymous, de esta pregunta es, ¿qué recursos tecnológicos requiero para hacer una implementación en local? Mi recomendación es, váyanse en el mainnet, jueguen con mainnet la mayor parte de lo que puedan, ¿sí? También uno aprende mucho haciendo implementaciones en local. Si están inclinados por aprender este tipo de tema, háganlo. No pasa nada. Monten sus máquinas virtuales, una buena computadora, monten máquinas virtuales. En las máquinas virtuales descarguen los nodos del blockchain que quieran implementar y pónganlos a correr. Hay guías que están en internet al respecto para hacerlo. Hay otra pregunta. ¿Se dedica a hacer asesorías tanto técnicas como en conceptualización de proyectos en blockchain? Es uno de los servicios, pero no. Realmente nosotros nos enfocamos más al desarrollo de software como producto, ¿no? Lo vendemos como servicio. Hemos dado asesorías, sí. Hemos dado consultorías, sí. Hemos trabajado en proyectos llave en mano también, pero principalmente hacemos producto final.
Sin embargo, pues estoy a sus órdenes y Ariadna tiene mis datos de contacto, ¿no? ¿Hay alguna otra Sí, pregunta? Adelante, Ariadna. no, sí, confirmaba que efectivamente también les haré llegar los datos de contacto junto con la liga de la plática. Y no, ya no hay otra pregunta, Rogelio. Ok, entonces parece que nos dejaron ir anticipadamente. 8 minutitos, así es. Pues muchísimas gracias, Rogelio, por tu plática. La verdad es que bastante interesante, te digo, para mí es un tema muy complejo, pero me parece muy interesante. Y pues creo que es uno de los temas que vienen ya acompañados próximamente, ya en un futuro tan lejano, ¿no? Que es lo que estaremos viendo ya. Así es. Muy Así bien, es. pues muchas gracias, Rogelio, y muchas gracias a los que se quedaron con nosotros hasta el final. Fue un gusto tenerlos, fue un gusto colaborar contigo, Roger, y pues esperemos podamos seguir teniendo este tipo de colaboraciones. Muchas gracias a ti, Ariadna, y gracias a Lixalti por la oportunidad de estar platicando con ustedes. Y gracias a los que se conectaron. Espero que haya servido de algo esta plática. Muchas gracias, Roger. Pues que tengan bonita tarde, ya casi noche a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Adiós.